Hola, muy buenos días. Estamos con Lorenzo Mit, secretario técnico del Instituto de Protección para el Ahorro Bancario. Y Lorenzo, me gustaría saber en este arranque de sexenio, ¿cuáles son los retos del IPAP? Muchas gracias. Primero, gracias, Janet, por la entrevista. Gracias al Financiero y a Bloomberg por invitarme. El IPAP se ha venido consolidando como seguro de depósito. Es bien importante la labor, después de ver una crisis financiera de la magnitud que vimos, contar con un seguro de depósito, que los depositantes en general sepan que sus ahorros están protegidos en los bancos y que además formamos parte de una red de estabilidad financiera, un consejo de estabilidad financiera, junto con otras autoridades financieras, pues, que le permiten dar certeza al público de que en la eventualidad que un banco entrara en una crisis, el seguro, en una crisis bancaria, el seguro pudiera hacer frente y que los depósitos van a estar protegidos. Eso es algo que poco se conoce, ¿no? Que hay poca información entre la gente acerca de qué cuentas están protegidas por el seguro de depósito. El seguro está intencionado para pequeños y medianos ahorradores y protegemos cuentas hasta por 400,000 UDIs, el equivalente al día de hoy de casi 1,900,000 pesos, poquito menos, y las cuentas son cuentas de ahorro, cuentas de depósito, cuentas de nómina, cuentas de tarjetas de débito. Esas son básicamente las cuentas que están protegidas. En ese arranque también de sexenio, ¿cuál es la perspectiva para reducir la deuda, ¿no? La deuda que tiene el IPAP pasó de un 11% con respecto al PIB y ahorita está en 5%, ¿no? ¿Cuál es? Correcto. La verdad es que se ha tenido un manejo muy prudente de la deuda. En poco más de 10 años de estar administrando pasamos del 11 al 5%. Manejamos 3 diferentes tipos de bonos con los que nos estamos refinanciando y en la medida que el país vaya creciendo y como proporción del PIB la deuda pues va a seguir disminuyendo. ¿En cuánto podría disminuir precisamente al final de esta administración? ¿En cuánto representa en pesos? Depende de un poco de qué es lo que pasa con las variables económicas del país. En la medida que nosotros sigamos teniendo un manejo prudente y adecuado de la deuda y que el país crezca, sigamos recibiendo las cuotas de los bancos, en la medida que haya más bancos y tengamos más cuotas, esto va a permitir que podamos hacia adelante ir reduciendo la deuda. El IPAP es visto pues como el organismo de rescate de los bancos, Lorenzo, pero también tiene otra función que estamos empezando a ver desde la pasada administración, que es fomentar la educación financiera, ¿no? Es muy importante que la gente sepa pues, que cuando deposita sus dineros, sus recursos en los bancos, automáticamente y en forma gratuita tiene un seguro de depósito. Y esta parte es bien importante que la gente la comunique pues, a sus familiares, a sus amigos, porque es diferente ahorrar en un colchón abajo de la almohada que de depositar el dinero en una institución bancaria en donde pues, van a tener la certeza que en la eventualidad de que un banco entre en problemas, sus recursos van a estar protegidos y se les van a pagar. Pero necesito encargado de parte de la vigilancia de los bancos. Hoy los bancos están sólidos, están protegidos, no se ve una quiebra a la vista. Es correcto, hoy tenemos un índice de capitalización que va por el doble del regulatorio y además tenemos pues, la seguridad de un andamiaje jurídico muy sólido. Ya tenemos en el 2004 la reforma de alertas tempranas, 2006 resoluciones y estará por entregarse en los próximos días una reforma, un andamiaje para el tema de quiebras bancarias. Es que esto viene dentro de la reforma financiera. Viene dentro de la reforma financiera. Pues muchas gracias por estar con el Financiero TV. Muchas gracias a usted. Agradezco a Janet Leiva desde Acapulco, Guerrero. Se encuentra en la cobertura de esta Convención Nacional Bancaria 2003 en aquella sede. Yo ahora lo invito a que disfrute de este panel denominado La Visión de México desde fuera. Hacer mayor presentación de él. Jesús, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra para que nos expliques la mecánica de intervención en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, creo que lo que quisiéramos hacer en esta mesa es tratar de tener una perspectiva de cuál es la imagen de México, cómo ha cambiado radicalmente en unos cuantos meses, sorprendentemente cómo se ha convertido en un país al que se le
comparaba de pronto con Afganistán por ser un país en una crisis de gobernabilidad terrible, y ahora ser el país de moda, el país que atrae las grandes inversiones y que parece haber resuelto sus entuertos políticos para proyectar una serie de reformas con gran eficacia. Quizá aquí lo que tenemos nosotros es que venimos de una imagen excesivamente negativa y a lo mejor estamos de pronto yendo al péndulo al otro extremo con una impresión quizá infundadamente optimista. ¿Cómo pudiéramos nosotros tener los pies en la tierra? Y me gustaría empezar contigo, Pamela. ¿Cómo ves tú esta transformación de la imagen de México? Bueno, primero quiero dar las gracias a la asociación por la invitación, porque es la primera vez he venido a esta convención. Sin duda alguna, en algunas partes de los Estados Unidos, la imagen de México ha cambiado radicalmente, sobre todo en los mercados de valores, o sea, Wall Street, pero también hasta cierto punto en las actitudes de muchos de los élites de los Estados Unidos. No quiero decir élites para decir unos cuantos grupos por su trabajo, su dinero, simplemente por las personas que leen publicaciones como el Financial Times, el Economist, el New York Times, porque allá vemos un cambio radical en la cobertura de México. En vez de ser, como lo dijo Adam Thompson del Financial Times, lo voy a decir en inglés porque pierde algo con la traducción. México ya no es a country with a security problem and an economy, but now it's a country with an economy that has a security problem. Entonces ha cambiado en este sentido. Pero para la mayoría del país, nada ha cambiado. La mayoría de los estadounidenses no leen estas publicaciones. Escuchan a la radio, ven la tele, y ellos no han sido expuestos a esta información tanto como los otros. Pero más allá de eso, en los Estados Unidos la gran mayoría tiene una percepción de México que es bastante bien formado, que es una percepción de un país que es, no es seguro, es un lugar scary. ¿Cómo se dice scary? De miedo, un lugar de miedo. Segundo, es una fuente de problemas para los Estados Unidos. Es un país pobre, desarrollando, pero todavía pobre. Y es un país semidemocrático. Esa es la percepción en general que tiene la gente. Y la mayoría de la gente no pone mucha atención en México. O sea, mientras que no causa problemas, ok, ahí está, no importa tanto. Dado eso, esa información que está cambiando, esa actitud de los medios, realmente no tiene un impacto fuerte en la gran mayoría del pueblo, porque ellos tienen una percepción y cuando están expuestos a información distinta, su actitud es que, bueno, eso realmente no importa tanto. Por eso, ellos no saben, por ejemplo, lo que está pasando en Tijuana. No saben cómo ha cambiado Ciudad Juárez. Pero sí, cuando ven cómo está cambiando Acapulco, ponen atención, porque eso refuerza las percepciones que ya tienen. Entonces, este cambio ha pasado en algunos cuantos elementos de la población de los Estados Unidos. Pero para la gran mayoría, México sigue siendo lo mismo. ¿Tú tendrías la misma impresión, Duncan, que este cambio que de pronto nos deslumbra mucho de la portada del Economist, estos reportajes muy elogiosos del New York Times como una nueva presidencia con una gran energía, con grandes ambiciones, con capacidad para lograr acuerdos con las oposiciones como nunca en 15 años? ¿Crees que esto, como dice Pamela, es algo que es solo el barniz? Que está por encimita y que sigue habiendo esta desconfianza profunda? Sí, totalmente de acuerdo con la opinión de Pam, que está en dos niveles. En cuanto a los élites económicos y políticos, ha sido sorprendente
la rapidez del cambio de opinión. Yo tuve la oportunidad de dar testimonio ante el Congreso en Estados Unidos hace unas semanas sobre relaciones con México. Y me sorprendió como que todos los republicanos y todos los demócratas estuvieron hablando bien de México, de la oportunidad de México, del progreso, los avances, y que México ya es un socio. México es amigo, no es una amenaza. Que hace 2 años todo el narrativo fue distinto. En cuanto a los empresarios, en cada lugar que voy en Estados Unidos y en otros países me están comentando, oye, las cosas andan muy bien en México, ¿no? Y como analistas tenemos que decir sí y no, porque tenemos que dar una perspectiva más balanceada. Pero en cuanto a nivel más bajo, a nivel popular, la gente de la calle, de corriente común, es fascinante ver qué nos dicen las encuestas. El año pasado, en octubre, salió una encuesta de una empresa Via Novo de Texas, y fue un mapeo de palabras, un word map, de qué significa México para la gente de Estados Unidos. Y las palabras crimen, violencia, inseguridad, drogas, fueron las palabras más grandes en la mapa. Las palabras de competitividad, de cultura, de música, chiquititas, como en las esquinas de la mapa. Entonces, eso nos muestra algo. Y el lunes en Washington vamos a lanzar una nueva encuesta que hicimos en conjunto con el Chicago Council, que nos muestra que tal vez la opinión pública sobre México en Estados Unidos es todavía peor que antes. Los niveles de aprobación, si lo ponemos así, de México en Estados Unidos son más bajos que hace 2 años. Y yo creo que es una lección que tenemos que tomar no solamente de México, pero si vemos la experiencia de un país como Colombia, es que Colombia es un éxito económico hoy en día. Ha cambiado tantas cosas en el país. Pero si preguntas a la gente en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿qué es lo que asocian con Colombia? Te van a decir cocaína, drogas, violencia. Porque de cambiar la percepción pública, la percepción más común de un país, toma años y años y años. Habiendo dicho esto, la verdad es que la campaña de relaciones públicas de cambiar la imagen de México, hasta el momento sí ha sido un éxito, porque la prensa es muy, muy positiva. Y no solamente en Estados Unidos, pero en muchos países, pero con algunas excepciones, como mencionó Pam. Si ves los canales de televisión, como Fox, por ejemplo, ellos todavía tienen una imagen más negativa de México. Si lees el LA Times, todavía hay muchas historias allá más negativas de México. Es curioso porque creo que también este fenómeno, creo que lo podríamos ver incluso también reflejado en los distintos niveles de la opinión pública en México. Recientemente el periódico Reforma hizo una encuesta para registrar la popularidad del nuevo gobierno y había por primera vez en mucho tiempo una distancia al revés entre la opinión de las élites mexicanas, muy positivas frente al gobierno de Enrique Peña Nieto, y una opinión pública que era todavía bastante suspicaz, que no había comprado aún este boleto de el gobierno que está catapultando a México al futuro. Y en ese sentido, quizá hay ahí una dosis de prudencia, de escepticismo frente a estas élites que quizás son más caprichosas en su cambio de juicio. Ahora, Michael, tú tienes desde el Inter-American Dialogue una perspectiva continental y una experiencia en muchos países de América Latina que también nos podría ayudar a ubicar cómo se está viendo a México en relación con el continente. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer a la Asociación Bancaria de México por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Sí, yo creo que hay que ver México en un contexto más amplio. No solo
que ha dado pasos importantes y positivos en México en los últimos 2 años, que ha cambiado la imagen del país en Washington, Nueva York y otros lugares, los medios de comunicación, como mencionaron, pero también los otros países que hace 2 años hubo grandes expectativas, no están cumpliendo las expectativas. Brasil sobre todo. Brasil es el otro gigante en América Latina. Y hay cierto pesimismo sobre Brasil. Es un país que creció apenas 1% el año pasado. Hay ciertos señales preocupantes para mucha gente de mayor proteccionismo y algunos temas que han salido para cuestionar la gran imagen que tenía Brasil en el año 2010, cuando creció más de 7%. Entonces, para mucha gente es muy difícil tener 2 países tan importantes como Brasil y México, ambos estrellas o ambos malos. Uno tiene que estar arriba y otro abajo. Entonces, hay ese cambio. Y lo que ha pasado en los últimos 2 años es ese cambio. Pero también es una muestra de cautela, porque demuestra que las cosas pueden cambiar rápidamente. Y en el caso de México, es cierto que las señales son muy positivas y están percibidos así desde afuera en algunos sectores financieros y diplomáticos claves en Nueva York y Washington, pero todavía es muy pronto. Y eso explica por qué las percepciones, como dijo Pam y Duncan, no están percibidas en la población en general. Hay un atraso entre lo que está pasando y la gente percibe. Entonces, y también con lo que usted acaba de decir en México también, aparentemente hay cierto escepticismo en otros sectores sociales y económicos. Entonces, sí, hay señales positivos, hay un cambio de actitud, cambio de imagen, todo esto es cierto y hay fundamento para esto, pero lo que muestra la historia en los últimos 2 años y 3 años es que estos cambios pueden suceder muy rápidamente y tiene que ver uno con el otro. Uno tiene que ver México dentro de un contexto, a mi juicio, más amplio, latinoamericano. No solamente lo positivo de México, pero las señales, algunas preocupantes, de otros países. Ahora, este cambio tan notable en la imagen pública de México en estos estratos, el cambio en la cobertura de México en unos cuantos meses, puede presentarle al país muchas oportunidades. El hecho de tener esta campaña exitosa de relaciones públicas me parece que representa una oportunidad, pero también un riesgo. Alguien decía por ahí, decía, bueno, es que yo estaba convencido de que México iba muy bien hasta que el Economist lo dijo. Ahí ya me empecé a preocupar porque algo debe andar ahí chueco. ¿Tú cómo lo ves, Pam? Para mí hay un riesgo muy notable en todo eso para México. Ayer Agustín Carstens estaba hablando del riesgo de los flujos de capital que están entrando a México repentinamente y cómo eso podría sobrevaluar el peso. Para mí lo que está pasando es con esta cobertura de México, que es una cobertura demasiado positivo, como antes era demasiado negativo, es una sobrevaluación de la imagen de México, que también puede tener un impacto negativo en el país. Por varias razones. Primero, la pregunta es ¿por qué tenemos esa cobertura nueva de México? Primero es porque sí hay un gobierno nuevo, que cosas están cambiando en México. Eso sí es cierto, hay cosas para reportar. Pero más allá de eso, es un cambio porque México, sobre todo porque Brasil ya no es tan interesante. Es un cambio porque los corresponsales han intentado, más bien han estado intentando de publicar estos artículos por mucho tiempo y no han podido hacerlo.
y también por el gobierno mexicano no está hablando de la campaña, o más bien el esfuerzo contra el crimen. Entonces, el gobierno no está dando noticias a los corresponsales para publicar en las revistas y los periódicos. Entonces, es que no ha cambiado México, lo que ha cambiado son los medios y lo que ellos están publicando por sus propias razones. Hay un dicho en los medios que dice en inglés, mejor en inglés una vez más, if it bleeds, it leads. Sangra. En otras palabras, cuando hay mala noticia, siempre va a estar en la primera plana. Buena noticia, no tanto. Entonces, en cuanto a algo pasa en México que es negativo, allá va a estar. Entonces, pueden cambiar rápidamente. Dado eso, como puede cambiar los flujos de capital rápido, México debe de estar atento de esta amenaza, ese riesgo en ese cambio en la imagen. Y tratar de moderarlo. Lo que estoy viendo ahora en México es un intento del gobierno tratar de reforzar esta imagen nuevo de México. Y unas cosas que sabemos de la diplomacia pública es lo peor que puede hacer un país es tratar de cambiar la narrativa cuando la nueva es tan equivocada como la antigua. Lo que hay que hacer es ampliar la narrativa para hablar de lo bueno y lo malo, para tener una visión correcta, más real de México. Entonces, cuando el presidente, como ayer, da un discurso de como, ¡yay, México, somos excelentes, tenemos una grandes posibilidades para el futuro! Sí es cierto, pero el hecho de que no habla nada de lo malo, obviamente lo que está tratando de hacer es mandar un mensaje a los mexicanos de las posibilidades del país y que México tiene que trabajar para tomar ventaja de esas posibilidades reales de ser un país mucho más importante, mucho más grande, mucho más lo quiero decir próspero. Próspero, más, próspero, esa es precisamente la palabra que estaba buscando. Pero la consecuencia son los medios norteamericanos cuando ellos reportan lo que ha dicho el presidente, eso refuerza esa actitud en los Estados Unidos, sobre todo en las élites, que México va súper bien y eso también va a reforzar el flujo de capital hacia México. Entonces, es muy importante para México tratar de balancear lo bueno con todo lo que está pasando todavía, los retos que todavía tiene que enfrentar México, para no generar una imagen excesivamente positiva para que pudiera tener un cambio tan radical que podría dañar México aún más, en el sentido de que si hay una actitud en Estados Unidos que México sí está mejorando, que México va allá, por fin México va a cumplir con sus posibilidades y de repente México no cumple, la actitud de Estados Unidos va a ser, una vez más, como 95, como 2001, 2002. México siempre dice que puede y jamás puede. Y eso sería terrible para México. Entonces, para mí sí hay un riesgo muy importante que México tiene que manejar mejor. Peligro de inflar excesivamente las expectativas y el optimismo de una manera que conduzca finalmente a la decepción posterior. Ahora, Duncan, sí hay en términos, por ejemplo, que nos contabas tú hace un momento en la complejidad de la relación con los Estados Unidos, sí se abre una puerta de oportunidad que implica el ver al vecino de una manera distinta y en donde lo que diga el New York Times, independientemente de lo que siguen las series de televisión, porque creo que lo que ustedes comentaban hace un momento es que la imagen de México pasó de los periódicos a las series de televisión, en donde los malos pues ya no eran ni los comunistas ni los terroristas islámicos, sino los narcotraficantes mexicanos. Eso es lo que estaba viendo la gente en la televisión. Eso cambiarlo pues va a tardar mucho tiempo, como lo que planteabas de Colombia. Pero lo que diga el New York Times es importante y el Washington Post es importante en los staffers del Congreso.
ahí hay una oportunidad que a lo mejor es breve, pero que podría aprovechar México. Sí, es fascinante ver en Washington ahorita cómo los staff de más alto nivel, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, como en el Departamento de Estado, ya son parte del narrativo más positivo sobre México. Es increíble ver en cuanto a las preparaciones para la visita del presidente Obama la semana que entra, cómo el diálogo, la conversación, las palabras que están utilizando reflejan muy fuertemente lo que dice el gobierno de México. Si vemos cuáles son los temas que van a estar en la agenda bilateral entre los dos presidentes: primero, educación e innovación; segundo, temas económicos; tercero, migración; cuarto, energía. No me acuerdo los como quinto y sexto temas, pero en séptimo lugar, seguridad. Es muy, muy interesante que ya está relegado a último lugar. Hace un año, el primer tema fue seguridad. Y no están diciendo que no van a platicar de seguridad para nada. Hay un discurso, hay una conversación, mejor, muy, muy activo sobre seguridad. Y vamos a ver nuevos modos de cooperar y colaborar en temas de seguridad. En cuanto a reforma de justicia, estándares policíacas, extradición, lavado de dinero, todo esto. Y vamos a ver una agenda bastante llena de estos temas. Pero probablemente no van a platicar mucho de esto en público. Probablemente la mitad de la conversación entre los dos presidentes se va a enfocar en seguridad, pero en el comunicado público no van a hablar mucho de eso. Entonces, en Washington, y sobre todo en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado, están es que reconozcan la importancia de reforzar esta retórica sobre México. Pero yo estoy de acuerdo con mucho que ya dijimos aquí, de que la verdad es que la imagen internacional es una cosa muy, muy frágil y se lo puede perder rápidamente. Yo, hablando con muchos de ustedes anoche en la cena, percibo que son gente muy sofisticada al inicio de la cena; después de 2 tequilas no tanto, pero a la 1 de la mañana, pero ni modo. No, pero los banqueros sí entienden estas cosas, pero también son susceptibles a exagerar las cosas. Y Pam mencionó 94, por ejemplo. Es que tenemos que acordar que en 94 la imagen de México a nivel internacional fue muy, muy positivo, pero por todo el año es que decayó y perdió prestigio. Y como cualquier persona, académico, por ejemplo, analista, sabemos, si escribimos una cosa, un artículo muy mal, podemos perder nuestro prestigio. Si decimos algo tonto en un congreso así, es que podemos perder el prestigio. Y para el gobierno de México, para el país, yo creo que es igual. Es que hay muchos retos y posibles problemas en el futuro próximo. Si se estanca el proceso de la reforma, se va a impactar negativamente sobre la imagen. Si hay sucesos violentos en partes del país más hacia el centro, vamos a ver más prensa negativa. Si siguen los problemas con los periodistas, que es un tema fundamental para este país, vamos a ver prensa negativa a nivel internacional. Y si los números económicos empiezan a caer, también. Entonces, en la relación bilateral hay muy buena voluntad ahorita desde Washington de ayudar, pero no pueden ignorar los hechos. Quisiéramos invitar a la gente que pudiera mandarnos alguna pregunta para nuestros panelistas. Al final quisiéramos dedicar un tiempo a recibir sus preguntas. Si los pudieran enviar ahí con las edecanes sería muy bueno. Michael, este tema que parece que con algún éxito el gobierno ha podido desplazar al segundo o tercer plano, que es el tema obsesivo de la administración anterior, el de la seguridad, puede funcionar durante algún tiempo quizá, pero si las cosas no se resuelven, seguirás rondando desde luego en
marcando el futuro del país y la imagen de México. ¿Cómo ves tú esta perspectiva sobre lo que está haciendo México en materia de seguridad, en donde pues aún no tenemos grandes cosas que celebrar? Sí, efectivamente es muy difícil cambiar la narrativa si la realidad no está cooperando con la narrativa, y si no encaja con la narrativa. Claro. Entonces la narrativa no puede ser eso y la realidad otra. Sí, en algún momento tiene que haber una coincidencia entre los dos. Entonces es muy importante lo que pasa en el país. En cierta forma, el ejemplo de Colombia es interesante, porque Colombia... Ese es el que tú has estudiado con mayor profundidad, ¿no? Has estudiado mucho Colombia desde hace muchos años. Colombia también intentó, cuando llegó presidente Santos en 2010, intentó cambiar la narrativa, que ha sido mucho sobre seguridad durante los años de Uribe, y él logró cambiar la narrativa, pero la situación de seguridad, si usted mira las encuestas en Colombia, sigue siendo un tema de mucha preocupación. Y igual como drogas, el intento en Colombia fue desnarcotizar la relación entre Estados Unidos y Colombia, porque fue tan dominado por el tema de drogas por tantos años, entonces buscaba cambiar el relato. Bueno, eso bienvenido, está muy bien, pero siempre y cuando mejore la situación en cuanto al problema de drogas, que no ha mejorado mucho en Colombia, francamente. Entonces, este tema vuelve, no desaparecen. Entonces, yo creo que hay que manejarlo. Es cierto que tal vez en algún momento hubo una sobreexageración del tema de seguridad, pero a veces la reacción va en el lado contrario. Entonces, decir que, bueno, eso no existe, ya está solucionado y tenemos que enfocar, o tenemos que decir que en la medida que podemos avanzar en la agenda económica de ser un país más próspero, eso en sí va a resolver el problema de seguridad. Pero esto no pasa así. O sea, puede ser el país más rico en el mundo, pero eso no resuelve los problemas de seguridad. Es muy difícil resolver el problema. Yo creo que nadie tiene la respuesta muy clara. Hay muchos debates, hay muchos especialistas que debaten qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Es muy difícil, obviamente depende de la capacidad del Estado y reforma judicial y reforma policial y todas esas cosas, esfuerzos que están dando, pero tienen que dar resultados y ser más eficaz. Ese es el camino. Entonces, hay que poner en perspectiva el tema, pero no sacarlo totalmente de la agenda cuando está ahí. Claro. Tú, Pamela, ¿qué perspectiva tienes tú sobre este tema de la seguridad y la política del nuevo gobierno a ese respecto? Este tema, visto desde Washington, lo que veo es un gobierno que tiene mucho optimismo, pero también mucha cautela. Y esta cautela tiene su base en el hecho que la relación bilateral en el área de seguridad la cooperación que tenemos está basado en las personalidades de las personas que están manejando esta área de la relación. No está basado en las instituciones. Las instituciones, las burocracias de los dos países no tienen acuerdos formales como un tratado de libre comercio, no tenemos un tratado de cooperación y seguridad entre los dos países, entre las distintas agencias de los gobiernos, y por eso está basado en las personalidades de los que manejan esas distintas agencias en los dos gobiernos. Dado eso, y dado que había una relación muy buena, muy cercana con el gobierno anterior, lo que está pasando ahora es que los Estados Unidos están tratando de entender sus contrincantes mexicanos para ver cómo podemos cooperar. Y siendo la gran mayoría de ellos en la área de seguridad de la ala, se puede decir, de PRI tradicional, hay mucha cautela pensando que si eso va a ser un PRI nacionalista como siempre, si eso va a ser un PRI con una poca de hesitación para trabajar con el Imperio del Norte, o si va a ser un PRI nuevo, como dice el partido, que eso es el nuevo PRI, si la novedad no solamente está en la parte económica, pero también en la parte de seguridad. Añadido a eso, en Washington están diciendo, pues,
¿Y cuándo van a comenzar? O sea, no hemos visto nada. Sí hay cosas, o sea, la reestructuración de las agencias de seguridad para transferir la policía al gobernación, por ejemplo. Una centralización de poder ahí. Una centralización muy importante de decisiones en gobernación. Eso, y también obviamente cambio de la retórica, que no tan agresiva, más bien silencio, y unos cuantos otros cambios. Y Estados Unidos entiende que no ha hecho mucho México, primero porque todavía los nuevos cuadros están tratando de posicionarse, entender su trabajo y pensar en qué es lo que van a hacer, cuáles son los cambios que deben de hacer algo inteligente en vez de simplemente hacer algo. Y también que están muy enfocados en el Pacto de México y todo económico. Pero de todas formas, ¿cuándo van a hacer algo? Entonces, por esas dos razones, las relaciones personales en vez de institucionales y el hecho que ya han pasado 4 meses y realmente no hemos visto nada realmente significativo en los cambios de la política, hay mucha cautela, pero a la vez mucho optimismo. Pero han estado dispuestos también el gobierno de Washington, como decías, Duncan, de cambiar la conversación, de en términos públicos aceptar la nueva tonada de la conversación diplomática y enfatizar educación, cooperación en otros ámbitos, migración inclusive, y dejar que en lo público el tema de seguridad esté muy por debajo. ¿Esto se puede sostener? No es también, como se decía, un arreglo muy precario que depende, pues por ejemplo, qué pasa con estos episodios tan visibles de vandalismo político que han sacudido al país en estos momentos. Es un arreglo muy precario en términos de la relación diplomática, ¿no? Sí, efectivamente es muy frágil y yo creo que el gobierno de México ya tiene que empezar a dar más detalles a su contraparte en Washington. Y por eso las visitas que tuvimos de funcionarios de muy alto nivel durante las últimas 2 semanas en Washington fue muy importante. La visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue muy, muy importante porque él empezó a conocer a todos los miembros del gabinete en temas de seguridad y lo político. Él empezó a entender cómo es la onda en Washington, pero todavía no han dado los detalles de lo que quieren hacer. Y esto es muy importante porque yo creo que después de 12 meses de este gobierno, el gobierno de Estados Unidos va a insistir. Entonces, si vamos a colaborar, si vamos a gastar más dinero, y no es temer el dinero, porque la verdad es que no es un gran monto, pero que si vamos a gastar capital político en esta relación, queremos saber exactamente lo que están diciendo. Entonces ya sabemos algunos detalles, ¿no? Es que la revisión del país en zonas de seguridad, el uso de polígonos a nivel local, el mando único, la gendarmería, todas estas iniciativas son interesantes, pero casi nadie en Estados Unidos entiende lo que significa, por qué es importante, cómo lo van a hacer. Y realmente va a tener un impacto sobre la violencia en el país. Estados Unidos quiere trabajar más con México. Durante la administración de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos dio $1.6 mil millones en programas de cooperación bilateral, con equipo y programas de formación técnica para México. Hoy en día quiere seguir trabajando con México y hay programas que quiere implementar, pero está esperando de que México dice exactamente lo que quiere, porque así funciona la relación bilateral. Estados Unidos dice, queremos cooperar, tenemos dinero, tenemos la voluntad, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? Y están esperando que haya un mensaje muy claro de México de las áreas en donde pueden cooperar y trabajar en conjunto. Entonces, por eso mencioné los temas que dije antes, de reforma de justicia, de reforma policíaca, pero con enfoque en estándares de policíacas para la contratación de la policía hasta la jubilación de un agente policíaca. En el tema de la extradición, el tema de las instituciones de justicia, de seguridad en México es fundamental.
Un funcionario mexicano hace una semana me dijo que en México no tenemos un problema de crimen organizado, tenemos un problema de instituciones. Eso puede ser como algo, no sé, chistoso, pero la verdad es muy importante porque es que tiene resonancia con los modos de cooperación que ya existen entre los dos países. En el pilar 4 de la iniciativa Mérida se enfoque, por ejemplo, en comunidades resistentes a la violencia. En el pilar 2 se enfoque en fortalecer las instituciones en México de justicia. Y esto es muy, muy importante, de que los dos países puedan seguir trabajando en esas dos áreas, porque ahí tiene mucha experiencia en Estados Unidos, en todo el mundo, de cómo hacerlo. Y México tiene la parte más local de identificar cuáles son los problemas. Pero yo creo que después de la visita del presidente Obama la semana que entra, vamos a ver una nueva ola de cooperación. Ya tienen que identificar las áreas en donde quieren trabajar. Si no, va a surgir un sentimiento de frustración en el lado de Estados Unidos. Ellos van a decir que no podemos esperar más. Pero te refieres a la necesidad de darle al Plan Mérida una segunda vuelta, una negociación que profundice lo que se plantea desde el Plan Mérida. ¿En qué estarías pensando, Duncan? Bueno, primero yo creo que la iniciativa Mérida ya pasó, ¿okay? Ya estamos en un periodo, una época post-Mérida, ¿no? ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno, como todos los nuevos gobiernos, quiere reemplazarlo con algo propio, ¿no? De suyo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar de que tal vez la nueva época de cooperación y seguridad no va a ser tan institucionalizado como antes. Tal vez no va a tener un gran nombre como Plan Colombia o Iniciativa Mérida, pero vamos a ver que pueden identificar cuáles son las prioridades para México. Historias que me han contado desde el gobierno de Estados Unidos que van con los funcionarios y dicen, tenemos este monto de dinero, ¿cómo lo podemos gastar con ustedes? ¿Cuáles son sus prioridades? Y la respuesta es que, bueno, es que todavía estamos decidiendo lo que queremos hacer. Y si lo vemos desde el lado de México, tal vez no es una prioridad, porque los montos, aunque fue 1.6 mil millones de dólares durante 5 años, es una fracción de lo que gasta México cada año en seguridad, en temas de seguridad y justicia. Entonces, no es el dinero que es la parte más importante, es la manera de colaborar, es la manera de institucionalizar la cooperación. El hecho de que hoy en día en NORCOM, el Comando Norte de Estados Unidos, hay oficiales del ejército mexicano allá, junto con los canadienses, trabajando al lado de los gringos, que es muy, muy importante, porque empiezan a conocerse y estos vínculos personales se vuelven institucionales después de un rato. Ahí el peligro sería que en esta relación diplomática México no tuviera una definición hacia adentro clara para negociar con los Estados Unidos. Y creo que ahí el caso de Colombia durante mucho tiempo en el país estuvo rondando como el gran ejemplo que seguía la administración del presidente Calderón. Creo que con la distancia valdría la pena tratar de hacer un balance de qué nos enseña para bien y para mal la experiencia colombiana, qué sigue siendo una ruta positiva en la experiencia colombiana y qué debería ser, por el contrario, algo que México debería evitar, Michael. Bueno, en primer lugar, yo quiero coincidir con Duncan. Creo que tenemos el problema en Washington de confundir una política con un programa. El Plan Colombia es un programa. Plan Media, la iniciativa Media es un programa de cooperación, pero no es una política. Política es mucho más amplio. Y Estados Unidos tiene política hacia Asia, hacia el Medio Oriente, tiene muchos instrumentos de política. No hablan de programas de cooperación. O sea, hay programas de cooperación, pero es un elemento, una parte. Y yo siempre criticaba que la gente confunde la política hacia Colombia fue Plan Colombia.
Pero Estados Unidos debería tener la capacidad de aplicar otros instrumentos, otros recursos más allá de un plan de cooperación. Ese es el primer término. Y obviamente en el segundo tiene que haber un compromiso de los líderes nacionales para cualquier tipo de política. Creo que Estados Unidos reconoce que cualquier cosa que intenta hacer con México no va a funcionar salvo si hay una voluntad y compromiso por parte de los mexicanos. Yo creo que eso está clarísimo. Entonces, ahora, quiero volver al punto que hizo Duncan. Es cierto lo que dijo, que el Departamento de Estado y la Casa Blanca están en una posición muy positiva con respecto a México y una actitud muy positiva con lo que está pasando. Pero hemos aprendido también en el caso de Colombia que hay otras agencias del gobierno de Estados Unidos. Y en la medida que hay problemas en tema de seguridad, eso podría fortalecer otras agencias también y debilitar esas agencias que han apostado en la agenda actual. Y eso ha pasado en el caso de Colombia también, en algunos momentos. Entonces, la situación es más compleja. Y termino diciendo también que hay que subrayar que el presidente Obama es muy importante que México tenga éxito para su política con respecto a México, pero con todo el resto de América Latina. Si México convierte un caso exitoso, experiencia exitosa a través de esa agenda de reforma, eso es de gran importancia para toda la política regional hemisférica de Estados Unidos. Porque los otros países en América del Sur están preguntando qué es ese pacto de México. Qué interesante, que el país donde hay más fuerza hacia un clima reformista es México. Entonces genera mucho interés. Y obviamente desde el punto de vista de Washington le conviene mucho que tenga éxito. Entonces por eso yo creo que hay que ver la visita en ese contexto y también para subrayar los beneficios económicos para Estados Unidos. El presidente Obama está interesado en mostrar que está comprometido a generar empleos en Estados Unidos. Es el segundo socio mundial de Estados Unidos, México, ¿no? $500 billones el año pasado. Entonces, eso también es importante. Y por último, el tema migratorio no debería subestimar. Esto es muy importante. De un día para otro cambió, nunca ha pasado que una elección tuvo un impacto tan fuerte como el 6 de noviembre del año pasado. Antes nadie pensaba que iba a haber reforma migratoria. Y el 7 de noviembre todo el mundo daba una vuelta 180 grados. Esto también es muy importante y tiene implicancia para la relación con México y la actitud también hacia la sociedad mexicana. Yo creo que habría que analizar estas perspectivas de la reforma migratoria en un momentito, pero quizá con esto que mencionas de la visita del presidente Obama en unos cuantos días, valdría la pena recoger de ustedes sus expectativas, su perspectiva de lo que puede significar esta visita del presidente de los Estados Unidos. ¿Tendrías algún comentario? Sí, esta visita, lo importante de esta visita es seguir la conversación entre los Estados Unidos y México con un gobierno nuevo. Y insisto, eso es importante por el hecho que mucha de la relación no está institucionalizado. Entonces es importante tener una buena relación entre los líderes de los dos países. Y también es importante que el presidente norteamericano viene a México, que muestra su interés en México y en América Latina a través de ese viaje a la región, dado que no ha viajado tanto a la región. Y también es muy importante que ellos utilizan esa oportunidad cuando todo el mundo está viendo esta conversación entre los dos países para cambiar la agenda pública, como dice Duncan. Esa es la oportunidad para insistir desde parte de Estados Unidos que los Estados Unidos está dispuesto a ayudar a México en la forma en la cual México quisiera que los Estados Unidos ayudara. O sea, México no quiere insistir en la parte de seguridad, los Estados Unidos no va a insistir tampoco en
la parte pública. México tiene interés en intercambio educativo, en energía y todo eso, y Estados Unidos está diciendo que estamos dispuestos a ayudar a México, pero no decir a México lo que tiene que hacer, sino escuchar y trabajar juntos para resolver los problemas conjuntos que tenemos. Sí, yo creo que podemos identificar algunos temas allá que van a salir de la Junta Bilateral. Primero, sí vamos a ver un acuerdo, una nueva comisión tal vez de muy alto nivel entre los dos países en tema de educación, de intercambios educativos entre los dos países. Es un tema de gran importancia para Cancillería hoy en día. Y hay una resonancia muy fuerte en Estados Unidos por un programa que tienen allá que se llama 100,000 Fuerte o 100,000 Strong, que están intentando atraer más alumnos internacionales a las universidades de Estados Unidos. También vamos a ver unas palabras muy positivas sobre lo que está pasando en el debate migratorio en Estados Unidos, pero nada muy concreto. Vamos a ver un anuncio de un nuevo programa, bueno, no es nuevo, pero de seguir trabajando en cuanto a la transmisión eléctrica transfronteriza en el norte del país. Es un tema que se ha estancado durante los últimos 2 años y yo creo que vamos a ver un avance allá. Un compromiso muy fuerte a invertir en los dos lados de la frontera en cuanto a las cruces fronterizas, la infraestructura para mejorar. Los dos lados, los dos países reconocen que la frontera ha sido identificada en el pasado como un problema y sigue siendo en muchas partes de Estados Unidos como un problema porque la frontera no es segura. Ellos quieren cambiar esta retórica, este narrativo, para que la frontera es una oportunidad y por eso tiene que invertir más dinero en la frontera para que los bienes y los servicios y la gente puedan flujar mucho más fácilmente, pero seguramente también. Y yo creo que esto puede ser la gran oportunidad de la primera parte de este sexenio en la relación bilateral, de invertir mucho más en la frontera. Pam y Michael ya mencionaron de que el agenda económico es muy importante para los dos países. Hay una cifra que es muy importante hoy en día en Estados Unidos, de que cuando Estados Unidos importa bienes de China, 8% del valor agregado originó en Estados Unidos por la mano de obra, la innovación, etcétera, etcétera. Pero cuando importa bienes de México, 40% del valor agregado empezó en Estados Unidos y es por las cadenas de producción integrada que existen entre los dos países. Y esta cifra tiene gran resonancia en muchas partes de Estados Unidos, porque dicen que si vamos a importar bienes de China, ¿qué nos está dando a nuestra economía? Si estamos importando bienes de México, está creando empleos aquí en Estados Unidos, que es muy, muy importante para un presidente que está luchando diario para comprobar que la economía estadounidense está mejorando. Entonces yo creo que en estos temas sí vamos a ver algunos compromisos de los dos presidentes, pero también es una oportunidad para conocer a los dos. Es que realmente es un proceso gradual de sentirse más cómodo con su contraparte. Bueno, solamente agregaría que otro elemento sería hablar sobre temas regionales y globales también, no solamente la agenda bilateral. México es un importante país, está cada día más influyente en escenarios globales, entonces hay temas de cambio climático, hay temas de exploración nuclear, hay temas en otras partes del mundo, y quiero subrayar también que el presidente Obama también va a Costa Rica, va a San José, ahí se va a encontrar con todos los presidentes, jefes de Estado centroamericanos. Y ahí el tema no va a ser como el tema de México, el tema va a ser muy distinto, va a ser sí sobre seguridad, porque hay enorme preocupación, sobre todo con respecto a algunos países en el Triángulo Norte, de Centroamérica, de las tendencias de deterioro en materia de seguridad. Y Washington quiere coordinar una estrategia con los miembros con los presidentes centroamericanos, pero también con el apoyo de México.
que es muy importante lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Honduras, Salvador. Entonces, me imagino que también el presidente Obama quiere comunicar ese mensaje. Claro. Chucho, si puedo rápidamente, lo que mencionó Michael es muy, muy importante. Ya nos dicen desde el gobierno de Estados Unidos que quieren cooperar en tema de política exterior en la región con México y con Colombia. Vamos a ver como un triángulo de cooperación para salvar o mejorar las condiciones en Centroamérica, que es una iniciativa muy, muy importante, porque obviamente la región de Centroamérica importa mucho a Estados Unidos, a México y a Colombia. Entonces, esto puede ser una gran oportunidad. Muy interesante. Me gustaría ir incorporando las preguntas que han llegado a la plática. Hay una que está dirigida a ti, Michael, pero me parece que sería interesante escuchar las opiniones de ustedes tres, y se refiere a la reforma migratoria. Víctor Manuel Moneda Corona plantea: la semana pasada, 16 de abril, senadores de ambos partidos presentaron al Congreso una propuesta de reforma a las leyes migratorias de Estados Unidos que incluye, entre otras cosas, una ruta para la legalización de más de 11 millones de migrantes. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta y cuáles serían las posibilidades de concreción? Bueno, yo creo que obviamente en el Senado, en la Cámara del Senado, hay mucho más claridad y más apoyo que en la Cámara Baja, que no se sabe lo que puede pasar. Pero mi impresión es bastante optimista. Un gran test de todo esto pasó en la horrible tragedia de Boston, en el maratón, cuando mucha gente pensó que eso podría tener consecuencias negativas sobre la reforma, y hubo intentos de algunos miembros del Congreso para frenar esto y decir, mire, tenemos que repensar todo esto. Pero yo estaba impresionado la fuerza del argumento por otro lado, la reacción diciendo, mira, justamente cuando pasa esto es muy importante tener una situación más normalizada, regularizada de migración. Y entonces, lo cual me da la impresión que esto está caminando. Ahora, el diablo está en los detalles siempre, con esas reformas complejas y amplias, y puede haber algunos cambios, pero me parece que los elementos centrales que usted señaló de una ruta de legalización y todo esto, y también fortalecer la frontera y tener un programa de trabajar temporal en Estados Unidos, tanto para alto nivel como de otro nivel, creo que esos elementos en alguna forma tienen buenas perspectivas este año para ser aprobado. Esa es mi impresión. Estoy de acuerdo. Yo veo que como un 70% de posibilidad que se va a aprobar en las dos cámaras. Obviamente la Cámara Baja es la más difícil. Pero para mí lo más importante para México es el contenido de esta reforma, en dos sentidos. Primero, si aprueban la reforma tal cual del Senado, que dudo, pero va a haber, como dice Michael, algo de dos elementos básicos va a haber. Eso implica que México va a tener que ayudar a los Estados Unidos, a sus ciudadanos, para implementarlo. Por ejemplo, los consulados mexicanos en Estados Unidos va a haber un aumento enorme en su trabajo, ayudando a los ciudadanos mexicanos a encontrar la documentación necesaria para cumplir con todos los requisitos para regularizarse en los Estados Unidos. También México va a tener que ayudar a implementar el programa de trabajadores temporales, porque ya trabaja en eso, ya tenemos cooperación en eso, pero en programas pequeños. Esa ampliación va a implicar mucho más trabajo del lado mexicano. Y además también para controlar las fronteras. No solamente la frontera norte de México, pero también la frontera sur, porque más y más hay los no mexicanos entrando a los Estados Unidos a través de México. Por ejemplo, en el último trimestre del año pasado, no me acuerdo el número preciso, pero era como 70-80% de la gente que más bien arrestados allá en la frontera tratando de cruzar, no fueron mexicanos.
Y eso es completamente 100% el puesto de lo típico hace 2, 3 años. Entonces también va a haber un problema muy fuerte de migrantes entrando a Estados Unidos a través de México, aun si no sean mexicanos. Entonces, en ese sentido, México va a tener un problema nuevo en la relación bilateral. Cómo cooperar en una forma eficiente que va a satisfacer las necesidades de esta nueva legislación norteamericana. La otra cosa es que esa legislación sí tiene una ampliación bastante de las visas que permiten los extranjeros entrar a los Estados Unidos en una forma legal, pero los números son muy debajo de lo necesitado para los trabajadores no muy calificados. Y sobre todo para los mexicanos que van a querer entrar, no va a haber números suficientes. Esa idea de neto cero, que ahora no están entrando, están saliendo tantos mexicanos como están entrando, eso es un mito, porque sí hemos estado en un nivel de más o menos neto cero por varios meses. Bueno, estuvimos más bien, ahora está incrementando de nuevo, pero eso era consecuencia de las deportaciones del gobierno americano de 1 millón de agentes cada año. Entonces estaban saliendo 1 millón, para tener neta cero implicaba que estaban entrando 1 millón. Entonces las estimaciones son más o menos que entre 250 y 350 mil mexicanos, solamente mexicanos, van a poder entrar en los próximos años en cuanto la economía norteamericana mejore. Todo va a decir que esa irritante en la relación bilateral de los mexicanos entrando a Estados Unidos en una forma sin documentos no va a desaparecer como consecuencia de esta reforma. Va a desaparecer muy paulatinamente como consecuencia de cambios en la economía mexicana y la demografía mexicana. Pero esa legislación no va a eliminar ese problema en la agenda bilateral. ¿Algún comentario sobre esto, Duncan? ¿Cómo lo ves? Rápidamente, lo veo probable que se va a aprobar la reforma migratoria, tal vez en 60%. Siempre me parece muy chistoso que en México si dices probable es un no. Pero sí, en Estados Unidos si dices probable, es probablemente sí, ¿no? Es que es algo cultural muy chistoso, pero ni modo. Así fue con mi novia, de todos modos. Entonces yo creo que sí hay buenas probabilidades de que se apruebe la reforma. Pero lo más importante es cómo ha cambiado la conversación sobre migración en Estados Unidos, que antes fue sobre los cientos de miles o millones de personas que están llegando a robar trabajo en Estados Unidos. Hoy en día están conversando de las necesidades de la economía de Estados Unidos, las necesidades en cuanto a capital humano, recursos humanos. Ya están enfocando en los trabajadores con capacidades, con formación técnica, la famosa visa H-1B. Que van a aumentar el número de esos. Y también están enfocando en esta reforma migratoria en el tema de los trabajadores temporales. Y yo creo que es un tema muy importante para mexicanos, porque durante muchos años ya perdimos la circularidad de la migración. Antes los mexicanos fueron a trabajar en Estados Unidos durante una temporada, después regresaron a sus casas. Con el endurecimiento de la frontera ya no pueden regresar. Entonces se quedaron estancados allá en Estados Unidos y se rompieron muchos lazos entre familiares y realmente dañó a la fábrica, a la tele, a la sociedad. Si podemos establecer programas de trabajadores temporales más fuertes, yo creo que va a ser de beneficio para ambos países. Perdón, pero en esta nueva forma de enfocar la conversación sobre migración en Estados Unidos, ¿no tenemos también el otro ingrediente que el tema de Boston reactiva de la seguridad? El senador Paul Ryan decía, bueno, no podemos nosotros discutir la reforma migratoria sin saber cómo llegaron estos 2 chechenos que llegaron con sus visas legales y por lo tanto tenemos que
suspender las discusiones en el Senado hasta identificar bien qué es lo que está pasando con el proceso legal de ingreso. Ese es otro elemento que no sé hasta dónde pudiéramos nosotros identificar como un distractor, un obstáculo o apenas una anécdota menor en un proceso que parece mucho más firme. Pero yo pienso lo contrario. Yo estoy impresionado que hubo algunas voces que dicen, mire, momentito, tenemos que... Pero por otro lado... Fueron arrolladas. Sí, yo creo que tienen mucha más fuerza y creo que están en minoría. Esos voces están minoritarios. No tomó fuerza. Como yo yo tenía miedo que eso iba a tomar fuerza, pero no. Porque por otro lado, los argumentos es mejor, es más seguro para nosotros si está claro con estos 11 millones que tienen un estatus, sabemos quiénes son. Claro. Entonces, ese argumento creo que ganó el argumento. Muy bien. No sé cuánto tiempo más tenemos para la mesa. En fin, ahorita si alguien me pudiera hacer una señal de cómo andamos, porque tenemos todavía un buen número de preguntas. Hay una que 5 minutitos más. Bueno, hay una que creo que tiene que ver con un tema muy importante, que es el tema de la seguridad. La dirigen también a ti, Pam, que se refiere a digamos, cuál debería ser del lado mexicano la ruta de negociación con Estados Unidos para tener un frente común en materia de seguridad en el país. Simplemente una voluntad para trabajar conjunto con los Estados Unidos, cada uno poniendo el parte que ellos pueden poner, en el sentido de que en los Estados Unidos entendemos que hay cosas que México no puede hacer dado la naturaleza de la política mexicana, la política doméstica mexicana. Entonces, en la relación bilateral tenemos que trabajar con esa realidad, sabiendo que hay cosas que no podemos pedir de México, hay otras cosas que sí. Igual México tiene que entender que igual del lado norteamericano. Entonces, simplemente insistir de un control de las armas. Por razones de la política doméstica de los Estados Unidos, eso simplemente no va a pasar. Desgraciadamente, no va a pasar. Entonces, no vale la pena que México insiste en eso. O los Estados Unidos insisten que México tiene que atacar el problema según las experiencias y las ideas que Estados Unidos insiste que hacerlo en tal forma. México y los Estados Unidos tienen que trabajar conjuntos para determinar cuál es la mejor forma de trabajar juntos, dado las limitaciones impuestas por nuestras políticas domésticas. El contexto, tanto nacional como regional, que también como dice Duncan y Michael, es muy importante que trabajamos no solamente bilateral, sino regional, porque ya es un problema regional. Pero siempre tomando en cuenta que esa es una relación de socios, pero socios que tienen sus propias limitaciones. Y si entramos con una actitud abierta de los dos lados en este sentido, eso, a mi juicio, eso nos daría mucho más facilidad de encontrar la forma de cooperación que va a durar. Hay una pregunta muy sencilla de Eduardo Cepeda para Duncan. Hay una pregunta, decía, muy sencilla para Duncan que le formula Eduardo Cepeda. Si fueras el gobierno de México, ¿qué le pedirías al gobierno de Estados Unidos para aprovechar esta narrativa positiva que tienen de México hoy? Yo creo que el tema más importante para la relación bilateral y para el futuro de México es realmente invertir más en la integración económica de los dos países, en la frontera, pero también de avanzar mucho más allá del comercio en bienes manufacturados y primarios. Y
realmente avanzar hacia una agenda de liberalizar el comercio en servicios. Vemos muchas oportunidades en este sector. Si pensamos de que el PIB de Estados Unidos es más que 70% en servicios y cada vez más es más importante en México también, y si vemos las oportunidades, por ejemplo, en el sector de salud, que los norteamericanos tal vez podrían venir con su seguro médico a México y recibir atención médica acá, sería fantástico. Ya en muchos países del mundo lo están haciendo. Los británicos están viajando a la India para recibir atención médica y está cubierto por su seguro, porque la verdad el servicio es de igual de calidad, hablan inglés, que es muy importante, y es mucho más barato. Esa es una fracción del costo. Veo grandes oportunidades ya. Entonces, de armar una agenda de cooperación económica que incluye obviamente el TPP, el Trans-Pacific Partnership. Yo sé que hoy en día México está presionando a Estados Unidos de incluirlo en las negociaciones para un acuerdo con Europa. Creo que no van a tener éxito en eso, pero de armar una relación económica mucho más estrecha todavía. Hay una pregunta aquí que me parece interesante sobre la reforma más importante que pudiera tener México en el país próximamente, y quisiera aprovecharla en el sentido de si bien hay una imagen positiva en estos primeros meses de la nueva administración, con señales como por ejemplo este acuerdo entre los tres partidos políticos, el tocar asuntos que habían sido tabú en las últimas décadas, finalmente encontramos un respaldo que está de alguna manera mostrando una buena voluntad para una disposición reformista, pero que aún no encuentra quizá esta reforma de oro en donde pudiera existir efectivamente una confianza con mayor certeza, con mayor solidez. ¿Ustedes pudieran identificar qué es lo que estaría esperando esta opinión pública en sus distintos niveles para decir México ha superado la prueba que estamos nosotros poniéndole al país? Bueno, yo diría que si uno toma la perspectiva de estamos celebrando 20 años de NAFTA, ¿no? En 93, cuando fue negociado, yo creo que los dos temas importantes, complicados en esa época fueron temas de movilidad laboral y el tema energética. Estados Unidos el tema migratorio es parte de manera de resolver ese tema. El tema energético creo que es muy importante. Energético. Yo diría, la percepción de Estados Unidos, dado el contexto, la historia de negociación con NAFTA y el tema, yo creo que, y también porque sabemos que es un tema muy sensible en México. Entonces, esto sería una demostración, si se puede lograr algo importante en esa reforma, creo que sería una señal sumamente positiva, obviamente desde afuera. Eso es mi opinión. Ahora, reforma energética es un título. ¿Qué es lo que debería contener esa reforma para tener estas aprobaciones a tu juicio? Es difícil cuál es el estándar que tiene que llegar, pero obviamente con una participación del sector privado, una apertura del sector, yo creo que hay distintos grados que se pueden mirar, pero algo importante y que tiene sustancia, eso sería, yo creo que bien visto. De acuerdo. Como en los 90, lo que dio credibilidad a la reforma económica mexicana, que todo el mundo dijo que sí, México va en serio, era la privatización de Telmex. Igual, permitir la inversión extranjera en Pemex es también la señal que México podría mandar para decir, no solamente a Estados Unidos, pero al mundo, que si ese gobierno sí va en serio para hacer las reformas económicas que sean necesarias para que México pudiera crecer a tasas mucho más amplias y convertirse en una potencia económica.
De acuerdo, es la reforma energética y después la reforma fiscal, que son los más importantes para la imagen de México a nivel internacional. Y es muy interesante notar que en Estados Unidos ya no es cuestión de que quieren importar más petróleo de México. Es que Estados Unidos ya no es independiente, pero está avanzando hacia una situación donde no va a necesitar el petróleo de México. Están interesados en la reforma del sector energético en México para asegurar que la economía va bien acá, que están creando más empleo, que el costo del combustible en este país es competitivo, que podemos desarrollar los recursos de gasoductos en este país para garantizar que el costo del combustible así se vuelve barato a largo plazo en la región de América del Norte. Todos estos temas son fundamentales para la percepción y la imagen de México como un país con economía sostenible a largo plazo. Y la reforma fiscal después es fundamental para que el gobierno por fin pueda desarrollar programas sociales que van a tener un impacto positivo a los niveles más bajos del país, para aumentar la prosperidad. Entonces, estas dos reformas en conjunto, yo creo que es como la prueba más importante hoy en día, y bueno, para el otoño, ¿no? Me llama la atención la coincidencia entre los tres, porque de alguna manera supone o deja implícito que podría haber estas buenas señales, aunque el basamento de la seguridad quedara sin modificarse. Quisiera hacer una pregunta con cierta pena por el cinismo, y es: ¿podemos nosotros llegar a aceptar que en el horizonte de los próximos 10 años habría que asumir que el dato fatal de la vida mexicana es la existencia de bolsones, de espacios marcados por la inseguridad, y que al mismo tiempo pudiera existir una plataforma de crecimiento en el país y que por lo tanto habría que aprender a vivir con eso? Bueno, mi respuesta es que, comparando otra vez con Colombia, Colombia está en un proceso de paz, está creciendo, su economía está bien, pero creo que todo el mundo reconoce, en la medida que se puede llegar a terminar el conflicto armado en Colombia, eso tendría un gran consecuencia positiva. Entonces, yo no descarto la posibilidad, hay muchas cosas que pueden coexistir en un país, pero por supuesto, en la medida que estos persisten, este tema de inseguridad es un obstáculo y podría lograr mucho más. Y eso es lo que está viviendo Colombia. Colombia está en un conflicto armado, en un país en el hemisferio en un conflicto armado interno. Pero a pesar de esto está creciendo, está llegando a inversión, pero todo el mundo está convencido que se puede llegar a un acuerdo con las FARC en el gobierno, puede ser mucho más posibilidades para avanzar. A fuerzas tienen que coexistir, porque no hay una solución inmediata para el problema de seguridad. Resolver las altas tasas de crimen y violencia en México va a tardar, eso es un hecho. Entonces México tiene que desarrollar la parte económica al lado con esos problemas de seguridad, mientras que trabaja en la seguridad y resolver ese problema paulatinamente, porque es la única forma de hacerlo. Entonces, no pensar que hay que resolver el problema de seguridad primero y después lo económico. No, hay que hacer las dos a la vez. Sí, yo creo que el reto es de explicar la complejidad de México al mundo. Es que yo he tenido tantas conversaciones en aviones, ¿no?, con gente de todo el mundo que me dicen: oye, ¿cómo puedes vivir en ese país? ¿Cómo puedes vivir en el DF? ¿No es muy peligroso? Y los tengo que decir: oye, es mucho más seguro en el DF que en Baltimore, que en Washington. La tasa de homicidios es mucho más bajo en el DF. Y esto es algo que dicen: no es cierto. Sí, no, es muy importante. Al mismo tiempo, tienes que explicar que hay algunas áreas del país en donde muchos defeños no van a ir, no van a visitar. Es que muchos de mis amigos en el DF no quieren visitar a Tamaulipas, a Reynosa, por ejemplo, y con razón, porque son áreas muy peligrosas. De explicar eso a norteamericanos, a ingleses, a franceses, es difícil, porque todos nosotros como seres humanos tenemos esos prejuicios de los países. Y aquí en México yo creo que tenemos prejuicios como sobre Estados Unidos. Pensamos: bueno, todos los gringos son así.
Pero no es cierto. Es que hay gringos de Nueva York, hay gringos de Los Ángeles, de San Diego, de Austin, Texas, y de Dallas, Texas, de Houston, Texas. La diversidad de un país es muy interesante. Es lo que tenemos que hacer mucho más como académicos, como analistas, de explicar. Yo creo que es parte de nuestro papel fundamental. Pero la verdad es que esto va a ser un proceso de muy largo plazo. En el gobierno anterior de Felipe Calderón dijo que la verdad es que es un cambio que va a tomar una generación para implementar. Espero que va bien, pero existen muchos riesgos en el camino. Bueno, yo creo que esa invitación a ver la complejidad de los fenómenos es una buena manera de terminar el panel. Les agradezco mucho. Creo que nos queda este deber de moderar aquello que fue un pesimismo terriblemente desesperanzador hace unos pocos años, también con este optimismo que podría llevarnos a la decepción muy pronto, para tener los pies en la tierra, tener sensatez y con deseos de que las cosas mejoren, pero siempre con un sentido de realismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias a Duncan, a Pamela y a Michael Shifter por haber participado en este panel, y desde luego gracias a nuestro moderador Jesús Silva Herzog, a quien agradecemos de nueva cuenta su valiosa participación. Amigos, antes de irnos al receso, ruego su atención un momento, por favor. Es importante señalar el hecho de que es la intención iniciar la conferencia magistral puntualmente, de manera que hagamos el receso breve y los esperamos de regreso en este salón a las 12:30. Muchas gracias. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual?